Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta oportunidad vamos a responder una de las preguntas que nos hicieron en clase y tiene que ver pues con poder personalizar nuestra lista de barras, pero utilizando el API de LetApps. Para quienes tengan experiencia o algo de experiencia al respecto, saben que para esto pues nosotros debemos recurrir aquí a la documentación misma del software, en donde tenemos pues toda una lista de funciones que podemos usar para poder implementar alguna solución que nosotros necesitemos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que esto de manera directa pues no es posible realizar para esta acción de personalización de nuestra lista de barras de aseo de refuerzo, sino que debemos ingresar a ello, o esto va a ser posible mediante la manipulación del database en el software, pero a través de código usando el API de LetApps. En este caso, pues vamos a hacerlo con Python en Jupyter Notebook, en Visual Studio Code. Entonces, para esto, primeramente, pues yo debo ubicarme o debo buscar la tabla que hemos visto hace un momento, y esto nosotros lo encontramos por aquí en Property Definitions y en esta parte donde dice River Size. Nosotros seleccionamos ahí e ingresamos y vamos a poder visualizar la estructura que tiene la tabla. Para que nosotros podamos tener una implementación exitosa mediante la manipulación de tablas, utilizando el API del LetApps, debo tener en cuenta o debo ser consciente que esta tabla está compuesto de lo siguiente. Tiene cabeceras para cada columna, tiene filas para la tabla misma y tiene también el contenido de la tabla. Estas tres partes para nosotros es muy importante porque ETAPS, a través de su API, me va a pedir que especifique toda esa información de manera precisa. Si alguno de estos componentes está faltando o está mal implementado, la manipulación de las tablas a través del API de LetApps va a fracasar. Entonces, para ello, nosotros primeramente pues debemos recurrir a lo siguiente. Cuando yo quiero manipular cualquier información a través de la database, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que hace el usuario común? ¿No? El usuario común lo que hace es ir por aquí a Edit, Interactive Database, busca su tabla que quiere modificar e ingresa, ¿no? Esa acción hasta llegar hasta aquí es, es un procedimiento que nosotros también a través de código debemos realizar. Nosotros debemos entender que cuando nosotros estamos realizando alguna implementación usando el API de LetApps, todo lo que nosotros hacemos, toda esa secuencia que acabamos de ver hasta llegar hasta aquí, nosotros también debemos saber implementarla, saber generarla a través de código. Entonces todo esto hasta llegar hasta acá y empezar a manipular esto. Por ejemplo, yo podría decir que esto es 3/8, podría decir que esto es media, esto de aquí puede ser de repente 5/8 y así sucesivamente puedo ir manipulando el resto para que luego le dé clic a este botón y luego le dé a Done y esto pues se haya modificado para luego ingresar por acá y visualizar pues mi nueva personalización de datos. Esto lo estamos haciendo aquí a partir de la database porque de manera directa por acá no se puede manipular utilizando el API de LetApps. ¿Ya? Entonces, ese procedimiento que nosotros acabamos de hacer, esta manipulación, debemos también saber implementarla desde aquí. Y para esto, entonces, yo debo buscar esta parte que tiene que ver con las tablas de bases de datos, en donde yo primeramente pues necesito obtener lo siguiente. Debo buscar esta tabla, ¿ya? Ya que la acción de, a ver, la acción de llegar hasta aquí
y obtener la tabla para empezar a editarla, nosotros la vamos a poder implementar mediante esta función, en donde aquí nosotros podemos ver la estructura que tiene la función. Aquí está, en donde, como ustedes pueden visualizar, tengo todos estos parámetros que obligatoriamente debemos saber ingresar. El primero, como ustedes pueden visualizar, me dice table key, que es una variable de tipo texto, es una cadena de texto porque aquí dice string. No es otra cosa más que el nombre de la tabla. Y nosotros aquí en etabs podemos saber cuál es el nombre de la tabla porque aquí se nos presenta. Aquí está el nombre de la tabla, reinforcing bar size. Entonces eso mismo también yo tengo que ingresar aquí en este parámetro. El group name es un grupo de tabla que yo pueda tener aquí configurado, que por lo general cuando se trabaja, digamos, en la mayoría de los casos, esto va a ir pues con un nombre vacío. Cuando no tiene ninguna asociación a ningún grupo, pues esto va con vacío. Ya luego veremos en Python cómo podemos implementar ello. Luego también por aquí tengo la versión de la tabla. Esta es una variable de tipo entero, que por lo general también se nos va a presentar con un valor igual a 1. El fields key included, esto sí es importante, porque esta variable lo que hace es presentarme, o para nosotros, nos brinda información sobre las cabeceras que tiene esta tabla. Luego también tengo el número de registro, number records, que como les había mencionado, pues me representa al número total de filas que va a tener la tabla. Y finalmente, el table data, que no es otra cosa más que el contenido de la tabla. O sea, todos estos numeritos que ustedes ven aquí, inclusive con estos valores en blanco, vacíos, también todo ello pues me compone el table data, que para nosotros lo vamos a entender que me representa el contenido mismo de la tabla. ¿Ya? Entonces, una vez entendido ello, vamos a ver primeramente pues cómo nosotros podemos implementar esto. Entonces, para ello, pues yo aquí ya tengo preparado en Visual Studio Code, tengo aquí que primero, el primer paso pues es realizar la conexión con el etabs. Entonces, para ello, debo ejecutar este pequeño fragmento de código, en donde luego de esto pues me tiene que salir un aviso indicando pues que la conexión em, ha sido establecida satisfactoriamente. Ya, vamos a ejecutar entonces y me tiene que salir esto. Aquí me sale esta ventanita emergente en donde me indica también que la conexión ha sido establecida satisfactoriamente. Vamos a aceptar. Ya nos hemos conectado con una instancia abierta del etabs, porque eso es lo que hace precisamente esta línea de código. Una vez hecho eso, entonces empezamos a implementar lo que buscamos. Entonces, para ello, yo aquí ya tengo preparado lo que necesitamos y tengo entonces lo siguiente. Como les había mencionado, pues primeramente debemos obtener la tabla para edición, en donde antes de ello también aquí primeramente pues indico que en mi modelo de tabs voy a trabajar bases de datos en tablas, obteniéndola primeramente para edición y como primer parámetro acá, como primer argumento para la función, vamos a colocarle el nombre de la tabla como había mencionado, ¿no? El nombre de la tabla que está aquí y este nombre debe coincidir con lo que tengo acá. Eso sí es muy necesario que vaya exactamente igual, ya que si ustedes le colocan de repente un espacio, basta que le coloquen un punto, una raya, ya no va a funcionar, ya no lo va a reconocer. Aquí en group name, esto debe ir declarado antes. Aquí tengo, por ejemplo, como esta es una variable de tipo string, le estoy colocando aquí none, de tipo vacío. El table version también aquí está indicado, está con un valor de 1, por ejemplo. Ustedes le pueden colocar cualquier valor a las finales cuando esto se ejecute, cuando esto Python lo interprete, pues lo que va a suceder es que lo va a actualizar este valor. Ya, esto es indistinto. Entonces, el fields key included, como les había mencionado, pues lo que hace es mostrarme, aquí está comentado,
las cabeceras de la tabla. Y como les había mencionado, pues me representa esto que está con name, diámetro, área y GUID. También por acá tengo el number records, que también aquí está indicado, se lo inicia en 0, y como se menciona aquí, me indica el número de filas que contiene la tabla. O sea, por ejemplo aquí sería 16, por ejemplo. Y finalmente el table data que como también lo he mencionado, me representa al contenido de la tabla. Entonces todo esto es necesario y la manera de implementarlo aquí en Python es de la manera como se muestra. Escribimos la estructura de la función, pero al lado izquierdo escribimos también lo siguiente, en este orden. Por ejemplo, luego de haber escrito esto, yo cojo esto de aquí, desde acá hasta aquí, yo lo copio y luego lo pegamos por aquí. Lo pegamos de esta manera y esto lo acompañamos de un red. Esa es la manera como Python, cuando llegue a leer esta línea de código, lo puede interpretar de manera correcta y me bote resultados. ¿Ya? Entonces, esto es lo primero que debemos hacer. Pero antes de ello también, yo tengo que tener conocimiento pleno de cómo es que van, o cómo es que tabs tiene considerado las cabeceras de la tabla que están incluidas aquí en esta variable tipo lista. Porque, si bien es cierto, yo acá puedo visualizar el contenido que tiene las cabeceras de la tabla, ¿no? Tiene name, diámetro y me muestra las unidades, área y también me muestra las unidades y el GUID que es puro texto, ¿no? Pero debo entender que una cosa es lo que ETABS le muestra al usuario y otra cosa es cómo ETABS trabaja de manera interna. Y ese trabajo interno, pues yo debo conocerlo acá. Entonces, para esto, primeramente, pues yo voy a hacer lo siguiente. Voy a implementar un paso anterior de tal manera que primeramente pues obtenga la información de la tabla mediante un getTable for editing array eh, eh, para poder mostrar la tabla. Pero en este caso pues yo directamente pues lo he implementado aparte. Bueno, puedo trabajar digamos con la misma función que tengo acá, con esta misma función que tengo acá, o puedo implementar otra función tal y como lo tendría por acá. Por ejemplo, podría ser esta de aquí, ¿ya? Puede ser cualquiera de los dos. Entonces, con ello, yo puedo obtener información de mi tabla para empezar a trabajar. Entonces, yo por aquí, por ejemplo, sé que esto me va a dar información. Entonces, como primer paso, yo aquí podría imprimir el número total de filas que tiene la tabla. El número total de filas que tiene la tabla. Por ejemplo, yo voy a ejecutar esto, ejecuto y me sale un valor de 16. Ese valor de 16 coincide con lo que tengo acá, ¿ya? Pero para ir un poco en orden, voy a implementar esto de aquí. Ya vamos a hacerlo de esta manera, ya que eso sería lo correcto. Vamos a copiar aquí, a pegar, pegamos de esta manera y esta función pues tiene la siguiente estructura. Aquí colocamos el nombre de la tabla, está aquí ya indicado. Por aquí también necesitamos los field key list. Entonces eso también vamos a agregarle. Y lo voy a copiar de manera directa. Copiamos y pegamos. Pegamos ahí. Me está saliendo subrayado porque no está declarado. Así que vamos a hacerlo de esta manera. Y ya no nos sale el aviso del error. Luego también como siguiente dato necesito el group name.
Aquí está el group name, ya está implementado. También tengo el table version. Table version. Debo cuidar que estén en el mismo orden. El fields key included. Fields key included. Número de records. Número de registros. Y el table data, que también están en ese mismo orden. Entonces, yo lo que hago aquí es copiar todo esto. Copiamos todo esto y lo pegamos. Así de esta manera. Y siempre lo terminamos con un red. Y esto, para evitar que me produzca algún error, esto de aquí lo vamos a borrar. ¿Ya? Y me quedo solamente con esto. Entonces, si esto está bien implementado, cuando pida que se me imprima el número total de registros, me debería también salir 16. ¿No? Vamos a probarlo. Y como ustedes ven, pues me está saliendo también un número 16. Eso quiere decir que todo esto está bien implementado. Ahora voy a, mediante un for, esto ya lo borro porque ya no lo necesito, voy a implementar de tal manera que yo pueda conocer los nombres de las cabeceras de la tabla. Porque como les menciono, una cosa es lo que ETABS nos muestra aquí al usuario y otra cosa es lo que de manera con programación se manipula. Pues vamos a verlo. Y aquí nosotros podemos visualizar los nombres que tiene la cabecera de la tabla. Por ejemplo, este name, aquí sí tenemos coincidencia, ¿no? Name. En el segundo, diámetro y también tiene la unidad de medida. Acá solamente tenemos diámetro, no se muestra la unidad de medida. En el siguiente también tenemos área, en donde tampoco se muestra la unidad de medida. Y en el GUID, que también va solo. ¿Ya? Entonces, eso es importante que lo conozcamos así porque eso mismo yo tengo que saber implementar. Y eso es lo que ya tengo aquí listo. Aquí tengo entonces listo esto, en donde aquí los fields key included, para empezar a editar mi tabla con esta línea de código. Lo que estoy haciendo es empezar a editar mi tabla y aquí tengo name, diámetro, área y GUID. Y como se comenta aquí, me corresponden pues a las cabeceras de la tabla. Una vez hecho eso, si yo quiero personalizar mi lista de barras, quiero colocar mi propia lista de barras, lo que tengo que hacer es que una vez que yo obtengo o empiezo a editar mi tabla con esta línea de código, lo que voy a hacer es reemplazar todo mi table data, porque todo esto es el table data que tengo aquí, todo este table data, está más adelante. Yo para reemplazarlo, pues debo colocar mi propia lista de barras. Mi propia lista de barras está aquí, en el que, por ejemplo, yo estoy considerando querer trabajar con barras de 3/8, en donde se aprecia que las comillas para luego de los 3/8 se escribe de esta manera. O sea, nosotros cuando implementamos todo esto, nosotros cuando implementamos todo esto, lo que va a hacer es escribirse esto. Luego aquí ingresamos el diámetro de esa barra en unidades de milímetros, porque aquí estoy conservando también las mismas unidades con las que está trabajando el ETABS por defecto, aunque eso lo podemos modificar también. Luego aquí colocamos también todo en texto, eh, el área de esa barra de arceo de refuerzo, y en el GUID yo voy a colocar aquí cualquier cosa, ¿ya? Porque a las finales esto, el ETABS, sea cual sea la información que le coloquemos aquí, pues el ETABS lo que va a hacer es modificar esto de acuerdo con el estado actual que tiene el software, porque a todo objeto que se genere en el ETABS, todo punto, toda área, toda línea, todo link, siempre va a tener un GUID. Y para evitar que se repita, pues el programa mismo le va a asignar un identificador único universal. ¿Ya?
Entonces, así de esta manera. También por acá visualizamos que tengo la otra barra de media y de esta forma tengo también el diámetro, tengo el área y también su GUID. Debo tener en cuenta que este table data es un array unidimensional, o sea que en otras palabras escribe todo en una sola línea, solamente que aquí yo lo he ordenado de manera conveniente para entenderlo mejor, porque si ustedes se fijan, pues todo esto de aquí es en una sola línea, solamente que mediante la coma, pues yo lo he ido separando por filas, según yo, ¿no? Entonces, todo esto de aquí es en una sola línea que debe escribirse de esa manera. Entonces, yo debo escribir cada 4 datos, me va a corresponder a una fila. Luego escribo otros 4 datos más, y para mí es otra fila más, y así sucesivamente. Entonces, de esta manera yo voy implementando mi lista de barras. Para 5/8, entonces también tengo lo mismo. Con estos dos también se generan las comillas. Y acá tengo el diámetro de la barra, también su área y su GUID. Para la de 3/4 también lo mismo. Tengo su diámetro, su área y su GUID que, como les indico, pues estoy colocando en cualquier cosa. Y así de esa manera. Ustedes pueden colocar tantas barras como deseen para que lo personalicen. Y con esto lo que ustedes están haciendo es que este table data que se había generado al ejecutarse, me estaba generando todo esto. Con este nuevo renombre, lo que estamos haciendo es reemplazar todo esto por esto nuevo. ¿Ya? Entonces, una vez que hacemos eso, debemos indicar el número total de filas que va a tener esa tabla. Porque como les había mencionado, pues debemos precisar todo ello. Debemos indicar lo que son las cabeceras, el contenido de la tabla y también el número de filas. Y el número de filas nosotros lo obtenemos dividiendo el número total de elementos que tiene el data table o el table data entre el número de cabeceras que tengo. Entonces, si nosotros dividimos eso, pues eso me tiene que dar un entero, que aquí también lo he especificado, y de esta manera obtengo yo el número total de filas. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, acá, como lo he ordenado de manera conveniente, debería tener 1, 2, 3, 4, 5 filas. Entonces, cuando esto se divida, debería obtener un total de 5 filas. En Number Records debería registrarse 5. Y luego, una vez que ya tenemos la información que necesitamos reemplazar por nuestra nueva lista de datos, a continuación lo que hago es editar la tabla. ¿Ya? Entonces, primeramente, iniciamos la edición y luego editamos la tabla. Y la edición de la tabla, aquí, a nivel de uso de software como usuario, sería pues empezar a cambiar por acá. Por ejemplo, yo le puedo colocar esto de manera así. Por acá puedo manipular también todos estos datos y los puedo manipular. Ese procedimiento de manipulación o de modificaciones, yo lo tengo que conseguir también aquí a través de código. Ese pasito a paso que nosotros hacemos aquí, que nosotros no nos damos cuenta, que el usuario común no se da cuenta, nosotros debemos realizarlo aquí también mediante programación. Entonces, yo aquí tengo también la estructura de la función, que es todo esto. Ya no entramos acá porque ahí ya lo dejo para que ustedes lo revisen. En donde establezco la edición de mi tabla. Aquí indico el nombre de la tabla que quiero editar, que obviamente pues tiene que ser la misma. Aquí tengo el table version, que en este caso pues va a copiar la misma información que ya ha capturado de acá. Los fields key included, que van a ser estos. También tengo por acá los number records, que serían pues el número total de filas que tiene mi tabla. Luego por aquí el table data, que sería esta nueva información que yo voy a reemplazar. O sea, todo esto, como lo repito, lo vamos a reemplazar por esto de aquí. Y una vez entonces que terminamos de editar nuestra tabla, que nosotros como usuarios comunes entraríamos por acá, una vez que ya está nuestra tabla como queremos, el siguiente paso que es darle clic a este botón, ¿no? Ese procedimiento de darle clic a este botón para que se me actualicen los datos, nosotros lo conseguimos con
esta línea de código, con esta línea de código, en donde aquí está que estamos aplicando la edición de la tabla. O sea, en otras palabras, estamos confirmando la modificación de la tabla. Y para esto, pues, la estructura de la función es toda esta que ustedes ven acá. Todo esto. En donde también, para que esto se pueda implementar, tanto para esta línea de código como para esta otra, debemos considerar que al lado izquierdo debemos tener esta estructura. ¿Ya? Si ustedes no le colocan eso, pues va a ser imposible que la modificación de la tabla sea exitosa. Van a fracasar ahí en esa edición. Una vez entonces que se ha realizado todo, debemos también considerar, bueno, antes de eso también les menciono que todo esto, por ejemplo, todas estas variables que ustedes ven acá, deben ser declaradas también antes de que se ejecute. Eso sí es importante, porque si no lo declaran, pues les va a salir también un error de que esas variables pues no están declaradas. Así que es importante que lo consideren como tal. Y de toda esta información que podemos generar mediante esta edición, bueno, aquí con la palabra true, nosotros estamos confirmando que la modificación debe ejecutarse. Si usted le colocan en false, esto pues no va a pasar nada. ¿Ya? Entonces, quieren que se modifique, le colocan aquí true. Y de todos estos datos que ustedes ven aquí, el que más me va a importar a mí como programador es este de aquí, porque yo necesito saber si es que todo esto que he hecho, todo lo que he hecho, pues ha funcionado, ¿no? Porque de nada serviría pues que yo haga toda una implementación para que a las finales pues no funcione. Entonces, a mí me interesa esto, este de aquí, este import log, porque este import log, que en un inicio pues yo lo he declarado como none, o sea, con una variable vacía, lo que hace es brindarme información del resultado de la importación de datos o modificación de la tabla. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Primeramente, entonces, voy a asegurarme de que sigo teniendo la conexión con el ETAPS. Ahí lo tenemos. Y luego ejecutamos nuestro código. Pero antes de eso, voy a cerrar esto y vamos a revisar aquí que en un inicio pues tengo esta lista. ¿Ya? Tengo en esta lista. Cuando hayamos ejecutado el código, ya deberían aparecer esta información. Vamos a verlo. Entonces voy a ejecutar. Aquí me sale este contador de segundos y me sale esta ventana emergente. En esta ventana emergente yo debo cuidar de lo siguiente. Yo debo verificar, bueno, aquí tengo información sobre lo que ha sucedido y debo verificar que no tenga ningún error. Ya, si a ustedes les sale acá un valor diferente de 0, un 1, 2, quiere decir de que en esta implementación hay algo que no han hecho bien y que deben corregir. ¿Ya? Por aquí también tengo errores de warnings. Bueno, no son errores, sino son avisos nada más de cuidado de lo que ha sucedido. Y aquí también tengo información sobre el proceso de implementación de este cambio que hemos hecho. Vamos a interpretar cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de los warnings me dice que hay 6. Yo aquí tengo, a continuación también, antes de ello, tengo información relevante para saber qué es lo que ha sucedido. Por ejemplo, aquí me está diciendo que se ha hecho algún cambio o alguna manipulación en esta tabla, en Reinforcing Bar Size Table. Me dice que de los 5 registros, o sea, de estos 5, porque acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, los 5 han sido totalmente leídos. Y adicionalmente a ello también me está saliendo aquí un aviso de que hay 15 barras que han sido eliminadas. Si ustedes han visto, pues nosotros teníamos un total de 16 líneas. Entonces, de esas 16 me ha borrado 15. Y esto es porque ETABS me trabaja la tabla siempre dejándome al menos un elemento. No me ha borrado todas, siempre me ha dejado un elemento. Ya, eso lo vamos a ver en un momento también cuando hagamos el chequeo en ETABS. Entonces me ha borrado de las 16 barras, me ha borrado 15, me está avisando. Y luego por acá también tengo
datos detallados sobre la modificación que hemos hecho. Por ejemplo, aquí todos estos, tengo 5 avisos. Todos estos 5 avisos están relacionados con los 5 registros que tengo aquí. ¿Y por qué digo esto? Porque me estoy fijando aquí que en el campo o la cabecera, para nosotros hay que interpretarlo así, la cabecera de los GUID, su identificador, para los 5, me está avisando el mismo mensaje, me está diciendo que este nombre es un GUID no válido, lo cual pues es lógico porque esto no tiene el formato de un GUID. Así que como es no válido, además de que como les había mencionado, pues por más que nosotros le coloquemos aquí algo, un formato válido, el programa siempre lo va a actualizar, lo va a modificar, ¿no? Entonces por eso no tiene caso que nosotros coloquemos ahí algo, le colocamos ahí cualquier cosa. Entonces, como dice que es un formato no válido, me está avisando que el programa ha creado su propio GUID. Y lo mismo ha sucedido para todos los registros, ¿ya? A continuación también tenemos información sobre todas las barras que han sido eliminadas. Por ejemplo, aquí me está diciendo que la barra de 6 milímetros ha sido eliminada, la número 8 ha sido eliminada, la número 10 ha sido eliminada, y así sucesivamente para los demás. Esto sigue más abajo, solo que acá no me sale el scroll, ¿ya? Pero esto sigue más abajo. Y aquí también en esta línea de código, perdón, en esta línea de reporte, me está indicando que la tabla de Reinforcing Bar Size, que es la que hemos modificado por acá, me dice que también ha habido 5 registros de los 5, o sea, de todo esto, que han sido totalmente leídos. Eso quiere decir de que, o bueno, para nosotros sería una interpretación de que la implementación que nosotros hemos hecho de personalización de nuestras barras de refuerzo se ha realizado de manera satisfactoria. Entonces esto yo lo voy a cerrar y vamos a pasarnos ahora al ETABS. Aquí en el ETABS vamos a revisar aquí en Reinforcing Bar Size que ya tenemos nuestra propia lista de barras y como les había mencionado, pues siempre una me deja, así que esta pues la voy a borrar y ya me quedo entonces con mi propia lista de barras de aseo de refuerzo personalizado. Entonces, esta es la manera en la que nosotros podemos realizar esta modificación mediante el database. Si nosotros también recurrimos por aquí, vamos a ver que todo lo que anteriormente tenía la tabla pues ha sido eliminado y ha quedado solamente la información que nosotros hemos generado de manera conveniente. Y aquí, como ustedes ven, los GUID han sido generados de manera automática por el software, por el ETABS. Entonces, espero que esta información pues les sea de utilidad para que ustedes también puedan hacer sus implementaciones de manera particular. Me despido hasta una próxima entrega. Muchas gracias por su atención.